Ya. Buenas Ahora sí. tardes, profesoras, compañeras y compañeros presentes. En el presente trabajo, junto a mi grupo, el grupo número 7 de neonatología, expondremos acerca del caso de una atención al recién nacido con madre portadora de VIH positivo. Ya, los objetivos de aprendizaje de esta disertación es conocer la incidencia del VIH en Chile y la importancia de la activación temprana del protocolo en hijos e hijas de madre VIH positivo. Integrar la fisiopatología del VIH y su mecanismo de transmisión haciendo énfasis en el binomio madre-hijo-hija, identificar los exámenes de laboratorio que se van a realizar en este momento y el tratamiento a seguir, identificar la educación que se le debe realizar a los padres y finalmente integrar el rol de la matrona y matrona en estos casos. Ya, primero que todo, partiremos definiendo qué es el VIH, dando la incidencia a nivel mundial y a nivel país. La infección del virus de la inmunodeficiencia humana, o por sus siglas VIH, produce una enfermedad crónica que se caracteriza por la deficiencia de los linfocitos TCD4, lo cual va a afectar finalmente al sistema inmune de la persona en general. En otras palabras, los glóbulos blancos de la persona van a ir siendo destruidos a medida que avanza la enfermedad, inmunodeprimiendo al sistema inmune de la persona. Esto va a quedar expuesto a microorganismos oportunistas, los cuales van a generar infecciones que a finales de la enfermedad van a causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. La incidencia en el 2020 a nivel mundial es que 37,7 millones de personas eran portadoras del virus, mientras que los contagios nuevos de ese año fueron 1,5 millones, siendo el 53,3% del sexo femenino. Y a nivel nacional, en el mismo año, 77.000 adultos y niños y niñas eran portadores del VIH, mientras que 15.000 fueron los nuevos contagios. Estos datos fueron obtenidos de la fuente ONU-SIDA, que tiene el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA. Las cifras que acabamos de reflejar nos pueden indicar que el VIH no es una enfermedad que sea poco frecuente o que afecta a una pequeña parte de la población, sino que es todo lo contrario y que cada año se va acrecentando la población que tiene VIH positivo. A continuación vamos a ver la fisiopatología del VIH. El VIH produce la enfermedad viral del SIDA, la cual va a inmunodeprimir al que sea portador de esta enfermedad. Principalmente va a ocasionar la destrucción de los linfocitos TCD4, como vimos anteriormente. Esta inmunodeficiencia es aprovechada por los microorganismos oportunistas, los cuales van a generar infecciones graves en el sistema, y la persona que es contagiada con VIH, ya sea por cualquiera de las vías existentes que la vamos a nombrar más adelante, el virus va a pasar al torrente sanguíneo y de esta manera se distribuye a todo el cuerpo, pudiendo infectar casi a cualquier especie celular del cuerpo, ya sean células dendríticas, fibroblastos, células del sistema nervioso central, etc. Sin embargo, el VIH tiene afinidad por los glóbulos blancos de la persona, en específico los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Es por esto que se inmunodeprime el sistema de la persona. Bueno, en la imagen podemos ver a la izquierda los macrófagos y a la derecha los linfocitos TCD4. Ambos tienen en común que tienen receptores CD4 en su superficie de la membrana, que son esos puntitos azules o crestas azules que salen de ambas células. Sin embargo, el macrófago va a tener unos correceptores CCR5, que son las puntitas verdes que salen de la imagen. Y a la derecha, el linfocito TCD4, además de tener el receptor CD4, tiene un correceptor CXCR4. En etapas iniciales de la infección, el VIH va a tener afinidad por el receptor CD4 y el correceptor CCR5, es decir, va a tender a atacar mayormente a los macrófagos en las etapas iniciales. Sin embargo, en etapas avanzadas de la infección, el VIH adquiere mayor afinidad por el receptor CD4 y el correceptor CXCR4, que es el que porta el linfocito TCD4. Por lo tanto, finalmente van a tenderse a ser más destruidos los linfocitos TCD4 que los macrófagos en etapas finales de la enfermedad. Ya, y ahora a modo de ejemplo, vamos a ver qué sucede cuando el linfocito TCD4 entra en contacto con el virus del VIH. El sistema es parecido en el macrófago. En la imagen de abajo izquierda podemos ver la membrana celular de un linfocito TCD4. ¿Y cómo podemos identificar que es un linfocito TCD4? Porque tiene a la izquierda el receptor CD4 y a la derecha el correceptor CXCR4. Entonces lo que va a suceder es que el virus, en la imagen de la derecha,
va a llegar a cercanías del linfocito y se va a unir a través de la proteína GP120 al receptor y correceptor del linfocito TCD4. Esa es la primera fase de unión. Luego, la glucoproteína 41, la GP41, lo que va a permitir es que ambas membranas se fusionen y de esta manera el ARN viral que porta el virus pase al interior del citoplasma de la célula que se infectó. Entonces, para entenderlo de mejor manera, en la siguiente diapositiva, vamos a dividir la fisiopatología del VIH en 6 etapas, que son las que aparecen nombradas. La primera etapa es la etapa de enlace y fusión, que como vimos, llega el virus, se enlaza a través de la GP120 al receptor y correceptor de la célula que va a infectar, y de esta manera, a través de la GP41, va a permitir el paso del ARN viral al interior del citoplasma de la célula. La segunda etapa es la etapa de transcripción inversa. Aquí va a actuar una enzima, que es la enzima transcriptasa inversa, que lo que hace es pasar ese ARN viral que estaba en el citoplasma a ADN viral. Este ADN viral es importante de recalcar que se va a quedar en el citoplasma. La tercera etapa es la etapa de integración, que aquí actúa una enzima llamada integrasa, que lo que va a hacer es que este ADN viral que estaba en el citoplasma lo va a tomar y lo va a transportar al núcleo de la célula infectada, en este caso un linfocito TCD4, y dentro del núcleo va a integrar ese ADN viral al ADN original de la célula. Entonces se forma un provirus. El provirus es la mezcla del ADN viral formado con el ADN original de la célula. En la etapa 4, que es la etapa de transcripción y traducción, lo que va a suceder es que van a llegar estímulos externos a la célula, por lo que la célula va a formar sus proteínas como lo hace normalmente, pero al estar este provirus dentro de esta célula, va a estar formando proteínas virales constantemente, es decir, va a estar transcribiendo primero ARN mensajero viral y luego va a estar traduciendo proteínas virales constantemente. Y en la etapa 5, la etapa de ensamblaje, va a actuar una enzima que es la proteasa, que lo que va a hacer es cortar y reorganizar esta proteína viral, formando virus inmaduros que ya están listos para ser eyectados de la célula para poder infectar a otras especies celulares cercanas. Y esto ocurre en la etapa 6, que es la etapa de gemación, donde estos virus inmaduros son encapsulados a través de las membranas de la célula, es decir, van a salir de la célula tomando partes de la membrana, y de esta manera se dirigen a infectar a otras especies celulares cercanas. Ya, ahora pasaremos a ver los factores de resistencia del VIH, que estos factores de resistencia son mecanismos por los cuales el virus puede defenderse del sistema inmune de la persona. El primero es el método de infección célula a célula. Este tiene relación con la imagen de la derecha, y lo que sucede acá es que en el interior, primero que todo vamos a tener una célula que está infectada con VIH positivo, por lo que va a empezar a generar proteínas virales, las cuales se van a ir poniendo en la membrana o la superficie de esta célula. A estas proteínas virales se van a ir uniendo células sanas, las cuales van a encapsular o van a formar una especie de barrera alrededor de la célula infectada, por lo que cuando llegue células del sistema inmune de la persona a atacar a la célula que está infectada, no va a poder detectarla ya que está rodeada de células sanas. Por otro lado, al estar tan cercanas a estas células sanas de la célula infectada, puede transmitir de forma más fácil la infección a estas células que eran sanas. En segundo punto, tenemos la glucosilación de la GP120. La GP120, como vimos anteriormente, es esta proteína que permite la unión del VIH, de la célula del VIH, con la célula que se va a infectar a través del correceptor y receptor. Entonces, esta GP120 lo que hace es glucosilarse, es decir, se va a unir a muchos azúcares para formar una especie de máscara o barrera por la cual el sistema inmune no va a poder detectar dónde está esa proteína para poder atacarla y destruirla. Y por último, tenemos la variación genética del virus. Como vimos anteriormente, aquí en la fisiopatología del VIH actúa una enzima llamada transcriptasa inversa. Esta enzima, al transcribir el ARN viral a ADN viral, que esa es su función, va a cometer muchos errores. Es decir, de un ARN viral original va a formar muchas mutaciones de ADN virales. Entonces va a tener muchas especies de ADN virales, por lo tanto el sistema inmune no va a saber a cuál ADN viral atacar para destruir la infección. A continuación vamos a ver las vías de transmisión del VIH, en las cuales encontramos tres vías: la vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical. Primero que todo, la vía sexual se produce cuando se tiene relaciones sexuales vaginales, orales o anales, sin utilizar un método de barrera como el condón, o por falla de este método, mediante el cual se permite el contacto de fluidos de una persona infectada de VIH con una persona que no es portadora del virus, y de esta manera se transmite la infección.
La segunda vía es la vía sanguínea y esta se produce al compartir jeringas o agujas de una persona que estaba infectada, ya sea por la utilización de drogas o transfusiones sanguíneas, a una persona sana. Es decir, jeringas de una persona que está infectada se utilizan en una persona sana. Y por último, la vía vertical, que es la vía de transmisión de madre VIH positivo a hijo o hija, se produce se puede producir durante la etapa fetal o durante la etapa del recién nacido, en las etapas de embarazo, lactancia materna y parto. Entonces ahora vamos a ver esas tres etapas. Primero que todo, la etapa del embarazo sucede cuando el contacto se puede, o sea, cuando entra en contacto la sangre infectada con la placenta del bebé, y de esta manera se transmite la infección, aunque es muy poca la incidencia de este caso. En segundo caso, que es la vía del parto, que es la más común de la transmisión del VIH de madre, hijo o hija, se produce cuando el bebé pasa por el canal de parto y de esta manera tiene contacto con fluido materno que está infectado, ya sea líquido amniótico, sangre, fluidos vaginales, etcétera. Y ese fluido que está infectado al tener contacto con el bebé se transmite la enfermedad por este medio. Es por esto que las madres que son portadoras de VIH positivo comúnmente se les tiende a hacer cesáreas para bajar el riesgo de transmisión. Y por último, tenemos la transmisión por lactancia materna. El virus puede encontrarse en la leche materna o en las pequeñas grietas que pueden tener los pezones y pueden contener sangre, y de esta manera el bebé al succionar puede transmitirse la enfermedad del VIH a él mismo, y es por esto que a las madres que son portadoras de VIH se les recomienda que alimenten a sus hijos con fórmulas de leche. Bien, dentro de los tratamientos a seguir es súper importante tener en cuenta aquí el tratamiento preventivo en primera instancia y luego aquellos tratamientos farmacológicos con antirretrovirales. Para esto tomamos medidas preventivas según el protocolo de prevención de transmisión vertical, que se basa prácticamente en la toma de exámenes más la administración de la vacuna BCG, que es dependiente de la cantidad del recuento de linfocitos CD4, ya que si esta carga es menor al 34%, la vacuna BCG se debe postergar hasta que estos rangos se normalicen. También se le va a indicar a la madre, como mencionó Esteban, la suspensión de la lactancia materna. Para esto se le va a recetar probablemente un sustituto de leche que es garantía GES para aquellos recién nacidos inscritos en el programa de prevención. Por lo mismo, no es recomendable tampoco que se alimenten mediante nodrizas, así que es importante como matrones avisarle a la madre que esta leche en fórmula es parte del programa GES. Ya, también vamos a hacer la administración de retrovirales. El más común, el más utilizado, es el ácido budina, que tiene como dosis general 2 miligramos cada 6 horas por 6 semanas. Sin embargo, también tiene dosis más específicas, que sería 1,5 miligramos cada 6 horas por vía endovenosa para un recién nacido de término, y la misma dosis, pero con un espacio de 12 horas, para un recién nacido de pretérmino menor a 35 semanas. Este tratamiento de administración de retrovirales se indica en recién nacidos independientes si la madre tuvo o no medicamentos preventivos e independientes si la madre estaba inscrita también en este programa preventivo. Como dato, el antecedente de la resistencia materna al ácido budina no impide su indicación, ya que hay subgrupos que siguen siendo sensibles a este medicamento. Pero en casos de que la resistencia materna sea muy alta, o en aquellas madres que tuvieron un esquema preventivo, pero aún así generan resistencia o no han tenido muy buena recepción al tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar antirretrovirales complementarios. En el caso de la madre, que estuvo con administración de nevirapina como parte de su protocolo, y en aquellas madres que no tuvieron ningún control preventivo durante la gestación, o en aquellas que solo recibieron una pequeña dosis de profilaxis en el intraparto, se les va a dejar indicado 3 dosis adicionales de nevirapina para ese recién nacido. ¿Ya? La idea es que la madre siga, si ya se estaba administrando nevirapina, que siga con ese mismo tratamiento. Y en las madres que tienen viremia resistente, es decir, que
la administración de medicamentos por protocolo no fue tan efectiva o están mostrando un poco de resistencia a los medicamentos, se le indican 2 antirretrovirales adicionales al tratamiento anterior. Dentro de los exámenes de laboratorio vamos a contar con un hemograma que se hace dentro de las primeras 48 horas de vida del recién nacido para descartar una posible anemia. La anemia es el principal síntoma de uno de los antirretrovirales. Esta anemia puede ser leve o moderada, pero también puede ser severa. Entonces, de aquí la importancia de realizar un hemograma de forma temprana. También vamos a realizar un examen infectológico para descartar la presencia de infecciones varias, como chagas, sífilis, toxoplasmosis, que pudieron haber sido transmitidas al recién nacido durante el parto. Se hace también un recuento de linfocitos CD4, que como mencioné anteriormente, debiese ser superior al 34% o superior a los 1500 células por milímetro cúbico. Y vamos ya directamente a realizar un test PCR para descartar o confirmar la presencia de VIH en el recién nacido. Para esto tomamos una primera muestra de sangre, ¿cierto? Dentro de las primeras 48 horas, son 4 ml de sangre con anticoagulante, para realizar este test PCR. Si la primera muestra sale positiva, se toma inmediatamente una segunda muestra para confirmar la presencia de la enfermedad. Pero si esta primera muestra sale negativa, se va a tomar igualmente una segunda muestra, pero ya entre los 15 a 30 días de vida. Y se toma una tercera muestra al tercer mes de vida para ya estar seguros de la confirmación negativa. Para el diagnóstico final, en un caso de VIH positivo, necesitamos 2 PCR positivos, y en el caso del negativo necesitamos 2 PCR negativos, pero posterior a los 15 días de nacido. Ya como protocolo de seguimiento para este infante, es importante que asista a controles ambulatorios con especialistas en VIH o SIDA. Estos controles en parte se exige uno anual para evaluar la presencia de signos o síntomas de alguna intoxicación por los antirretrovirales que la madre pudo haber ingerido durante la gestación, o presencia de algunos tipos de malformaciones o efectos secundarios. Este especialista, lo más probable es que recomienda un sustituto de la lactancia materna, una fórmula. Puede también recetar medicamentos psicoprofilácticos preventivos para infecciones e incluso antirretrovirales dependiendo del nivel de exposición que tuvo este recién nacido al momento del parto o cesárea. También se realiza un seguimiento exhaustivo del recién nacido hasta la edad adulta, porque los antirretrovirales pueden provocar en un porcentaje carcinogénesis o inhibición del desarrollo neuronal, que estos signos pueden ser no tan visibles en un recién nacido, se pueden desarrollar más adelante en la infancia, incluso en la adultez. Entonces estos hijos van a tener que asistir a un control prácticamente de por vida para hacerles seguimiento. En aquellos casos de recién nacidos que hayan arrojado VIH positivo, se realiza una notificación inmediata al Ministerio de Salud, y en aquellos recién nacidos cuyas madres no fueron parte de un protocolo preventivo, es decir, que no estaban tomando medicamentos a modo de prevención, se les hace entonces una administración de medicamentos antirretrovirales en la atención inmediata al recién nacido, que la más común es la acidobudina. Bueno, como parte de nuestro rol de futuros matronas y matrones está la educación a los padres y madres. Esto se parte desde cuando ya tenemos el resultado del examen. Si este es positivo, como primera medida como profesionales, entregar el apoyo emocional e informar a la pareja sobre todo el proceso que se va a hacer de aquí en adelante. Como mencionaba mi compañera, los controles de seguimiento, siempre entregando una información clara y precisa, ni respondiendo a las preguntas y temores que pueden tener los padres. También explicando el protocolo de prevención en el caso de que la madre se encuentre en las primeras semanas de la gestación, para poderla integrar a este protocolo
de la administración de medicamentos y explicarle además del proceso, por ejemplo, de la cesárea electiva, ya que esta disminuye un 50% el riesgo de transmisión de VIH. Además de que esta debe ser evaluada por un profesional para disminuir los riesgos tanto de la madre como del feto. Y bueno, yéndonos a lo que es la parte de la lactancia, como ya lo habían mencionado mis compañeros, acá en Chile se encuentra prohibido que una madre con VIH positivo de lactancia, ya que este va a ser una vía de transmisión al recién nacido, y este tiene una mayor probabilidad en el primer mes de vida, por lo que se suspende totalmente y se aplica un tratamiento farmacológico, el cual se administra como primera línea la cabergolina, con 0,25 miligramos cada 12 horas por los 2 primeros días en pos el parto. Después tenemos que los hijos de madre VIH positivo deben recibir esta leche maternizada exclusiva que va a ser entregada, ya que es garantía GES, hasta los 5 meses 29 días, y después se procede a la interrupción farmacológica y entran al Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Cabe destacar que hay que recordarle a la madre que su recién nacido va a tener los nutrientes necesarios, que el reemplazo de su leche materna no significa que el bebé no va a recibir su inmunología, que es como la que entrega el calostro en una leche entregada por la madre, sino que va a recibir todos estos nutrientes de igual manera. Y aclarado todo esto, que fue el contexto para ahora presentar nuestro caso clínico, vamos a proceder a leer el caso y cómo lo fuimos desarrollando. En el caso clínico nos encontramos en la sala de alto riesgo obstétrico con la señora Jocelyn Pérez, primigesta de 28 años. Está en espera de una cesárea electiva con diagnóstico de gesta 1 para 0, tiene un embarazo de 39 semanas con VIH positivo, con una carga indetectable por el tratamiento de antirretrovirales desde hace 3 años. Su pareja también es VIH positivo y está en control. Y a las 12 horas se realiza la cesárea electiva. Siguiente. Nosotros nuestro rol como matrona y matrones, tenemos el rol de la atención inmediata tanto como en el puerperio inmediato. Primero en la sala de atención inmediata, como contexto, nosotros como matronas de neonatología deberemos desarrollar distintos roles como la antropometría, la toma de signos vitales, el test de Arga, la colocación del clamp en el cordón, el aseo del cordón también, también el cuidado de la temperatura del recién nacido y además de la administración de la vitamina K y las vacunas de la BCG y la hepatitis. También tomando en cuenta que tenemos que tener alto cuidado con el contacto de fluidos, por lo que debemos utilizar elementos de protección personal. También se debe realizar una aspiración suave orofaringiana recién nacidos, siempre teniendo cuidado, teniendo en cuenta que son nuestros pacientes más chiquititos, por lo que hay que tener mucho cuidado en el aseo de cavidades. También hay que realizar un baño con abundante agua y esta agua debe ser eliminada previamente clorada. También de hacerse un aseo a la piel antes de aplicar cualquier inyección. Mientras que en nuestro rol en el puerperio inmediato, nosotros como matronas deberemos realizar el examen físico, un aseo completo, incluyendo el cordón, también dándole consejería a la madre cómo ella debe realizarlo, ya que en este caso tenemos una madre primigesta, por lo que debemos hacer toda la educación, además de recolectar nuestras muestras para los exámenes. Recordar que todas las muestras de los exámenes se deben hacer todas juntas, ya que hay que puncionar al recién nacido lo menos posible. También la medida importante, ya que esta es una madre de un recién nacido con madre VIH positivo, va a ser sumar este examen físico la búsqueda de algún signo posible de VIH, como una microcefalia, una visceromegalia, adenopatías, ictericia o algún compromiso neurológico, entre otros. Y como decía mi compañera, aparte de estos exámenes se le va a tomar un PCR, que esta muestra se va a enviar al ISP para descartar o confirmar la transmisión vertical del VIH. Y como había explicado, todos estos exámenes se toman en conjunto para obviamente molestar lo menos posible a este recién nacido. También, como habíamos dicho, se toma el hematocrito, ya que uno de los efectos más frecuentes es la anemia, los gases en sangre venosa, los electrolitos plasmáticos, el ácido láctico. Y esto además nos permite descartar alguna alteración metabólica secundaria de la terapia de antirretrovirales. Además, como habían dicho mis compañeros, hace un recuento de los linfocitos TC4+.
En la administración de los antirretrovirales por vía oral o intravenosa recién nacido no pueden ser, cuando se le administra, estos recién nacidos no pueden ser alimentados entre las 6 y 12 horas de vida para que se pueda realizar una profilaxis. Y además, como mencionó mi compañera Priscila, en algunos casos es necesaria la administración de neviprina, ya que ¿cómo se llama? Puede ser que haya como algún rechazo a la sidobudina, pero en este caso no sería necesario, ya que en el caso presentado, Jocelyn recibió su tratamiento de retrovirales con normalidad y no especifica el uso de nevirapina, así que esto no sería como parte del caso, pero solo como para mencionarlo por si acaso. Además, como mencionábamos, la educación a la madre, explicarle que se va a suspender la lactancia materna y como es primigesta, en educarla en el que a su recién nacido no le va a faltar nada, va a tener toda la nutrición que necesita, obviamente esta información dándola de forma empática, clara y con un lenguaje claro a esta usuaria, y además entregándole todo el apoyo y todo en cómo se llama la educación para que ella pueda acceder a este plan GES, ya que es una garantía, y explicarle lo de la supresión de la leche materna. Así que con esto le presentamos nuestra bibliografía a continuación y procedemos a contestar alguna pregunta si es que hubiera. Muchas gracias. ¿Hay preguntas de algún compañero o compañera? Parece que no. En todo caso, chicos, chicas, le quedó muy clarito, me gustó mucho cómo les quedó la presentación, muy ordenada, los felicito, las felicito, chiquillas, lo dejaron bonito, bonito, bonito. Recordé muchas cosas que tenía olvidadas, porque nosotros como matrones de neo no vemos habitualmente pacientes VIH, ¿ya? Así que cada cierto tiempo tenemos que estar repasando el protocolo. En todas las unidades de recién nacido hay protocolos de atención y tenemos que seguir todo el flujograma que ustedes vieron en el DIPRESE, ¿cierto? Así es que les quedó, entendí todo lo que dijeron, muy bien explicado, así es que los felicito, las felicito, realmente chiquillos. Solo aclarar algunas cosas, nosotros como trabajamos en inmediato, ¿cierto? Y en puerperio o en binomio con recién nacidos sanos, vamos a usar el AZT, así ¿cómo se llama? Lo abreviamos nosotros, el antirretroviral oral. Así es que nuestra labor es, ¿cierto? Miren que cuando va a nacer un recién nacido hijo de madre VIH positivo, nos avisan como una semana antes, la tabla está todo fríamente calculado, todos sabemos que van a ser ese recién nacido, que empezamos desde antes a ver dónde vamos a mandar los exámenes, qué día lo vamos a hacer, hacemos calzar el nacimiento de ese recién nacido, o sea, de realizar la cesárea. Es un trabajo multidisciplinario para lo que les decía yo en la retroalimentación que les hice, funcionar un solo día el recién nacido y así ese día mandar los exámenes inmediatamente. Entonces así no perder las muestras. ¿Ya? Así es que todos sabemos que van a ser este recién nacido y coordinamos todo para darle la atención. Y lo otro súper, así como en la práctica, que estos padres, cuando tienen un control prenatal adecuado, llegan muy bien preparados, ¿no? Llegan como tranquilos, muy receptivos, porque en el consultorio también tienen es un equipo multidisciplinario el que aborda este tema con ellos. Entonces, a la mamá, a los padres le colocan psicólogo, asistente social, los derivan a nutricionistas, le leen, saben todos los derechos que tiene, así que cuando son hallazgos, que es lo menos, porque ahora el VIH es obligación en todos los controles prenatales, obviamente con su consentimiento informado, puede que sea una urgencia y que las papás no estén informados de todos sus derechos y educados.
pero en general vienen bien educaditos, así que uno refuerza, ya especialmente en que no tiene que darle pecho al recién nacido, porque el VIH se transmite por la lactancia materna. Todos los exámenes que nombró la Pamela, nosotros, aparte del PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que no es lo mismo que el PCR que tomamos para infecciones comunes y silvestres, lo que tomamos es el TORCH, que es todo lo que describió la Pamela, el Chagas, la sífilis, es una sigla que es TORCH, que tiene toxoplasmosis, rubiola, Chagas, sífilis. Así que se lo voy a escribir aquí en el chat, porque lo van a escuchar habitualmente esta sigla, y para que sepan de qué se trata cuando le digan ya tienen que tomar un TORCH. Es eso, un examen de sangre, igual como lo dijo la Pamela, pero conlleva todas las infecciones que puede tener este recién nacido. Solo la vacuna que se coloca es la hepatitis. La BCG la derivamos para binomio. Cuando tengamos el examen de los CD4, ahí recién colocamos la BCG, no en inmediato, ¿ya? Para que no les quede la duda a los compañeros, porque ahí como que se mezclaron las cosas. Y lo otro, súper importante, que expliquemos bien cómo le vamos a dar el medicamento a los recién nacidos, la jeringa, las dosis. Después les voy a contar una historia, pero no lo voy a colocar, no lo voy a hablar ahora, porque si no la grabación va a quedar muy larga. Miriam. Sí, bueno, también los felicito, chicos, felicito a Esteban, que me encantó cómo dio su explicación a la fisiopatología del VIH, ¿ya? De verdad concuerdo con Kreisny, que hasta nos sirvió para recordar cosas, así es que muy bien, Esteban, lo dijiste muy clarito. Gracias, profe. Así que felicitaciones. También a Priscila, ¿cierto?, que estuvo a cargo del tratamiento, del seguimiento, también muy buena expositora, y Pamela, que se fue al final, ¿cierto?, con el rol, con lo que hacemos, digamos, como rol de matrona en las cosas especiales, en las cuales tenemos que tener, ¿cierto?, orientación. Ahora, ¿con qué me gustaría hacer énfasis? Que también concuerdo aquí con la colega Kreisny, y tú te debes recordar la última vez que tuvimos, Kreisny, porque todavía estábamos juntas en la clínica, nos avisan con tiempo, porque son pocos, afortunadamente, ¿cierto?, son pocos los casos, y a mí me tocó prepararme, ¿cierto?, más o menos con un mes de anticipación, y les recomiendo también esto, hacer que no solamente nos vamos a preparar con respecto a tener, ojalá, entrevista con los padres para ver qué tan preparados están, qué les falta, en qué más lo podemos apoyar, ¿ya?, en darle indicaciones de lo que se debe hacer, algunas precauciones, pero además tenemos que preparar a nuestro personal, porque tú te debes acordar, Grace, ¿cierto?, que hice capacitaciones, recordatorios a la gente, porque como estos casos son aislados, de hecho yo me acuerdo que habíamos tenido un año antes, un año y medio, ¿ya? Y nos vino este caso, me estoy acordando de hace más o menos un año atrás, ¿ya?, en que todavía hay personal nuevo, los técnicos paramédicos, las matronas, todo el personal que va, incluso los médicos, ¿ya?, que también debemos refrescar y hacer una capacitación especial. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las cosas principales acá? Es la toma de conciencia de el cumplimiento de las normativas de prevención de IAS, que aquí recobra una importancia pero superlativa, ¿ya?, en cuanto a respetar todo lo que son las precauciones estándares, ¿ya? También los que van a estar directamente en la atención del recién nacido, se redobla, por ejemplo, y nosotros siempre ponemos, y eso está dentro de la normativa también, que se puede optar al uso de doble guante, para tú tener la opción, ¿cierto?, al resto del personal le puede dar la opción, pero lo principal es el lavado de manos, el cumplimiento, ¿cierto?, de todo eso, de todas las normas de prevención, y también tener cuidado con la eliminación, porque aquí cobra especial importancia el baño que hay que hacerle, el aseo de la piel al recién nacido. Entonces también hay que hacer un recordatorio porque es especial, ¿ya? Se usan generalmente, ¿cierto?, el baño incluso se puede
dejar de por lado más adelante, no se recomienda bañar a un recién nacido, pero sí, en este caso, ¿cierto?, en que viene con este diagnóstico, hay que hacerle un buen aseo. Incluso están las especificaciones del aseo, que lo recordamos en el momento, ¿cierto?, cuando tenemos uno de estos casos, y también importante cuando nosotros eliminamos el agua con el cual, ¿cierto?, hacemos el aseo del recién nacido, en que tú, ¿cierto?, se hace en un lavamanos, en un lavatorio que está en uso en el servicio, y después posteriormente hay que tener la precaución de lavar, ¿cierto?, y hacerle el aseo con cloro, y toda esa agua que se va por el, ¿cierto?, por la cañería, también llenarlo nuevamente con cloro y hacer un nuevo enjuague, digamos, de las cañerías para eliminar. Son cosas bien específicas, sobre todo en la parte de precauciones, estándares y prevención de IAS, en las cuales van a manejar. Así es que yo les recomiendo que si alguna vez ustedes, ¿cierto?, cuando ya sean profesionales y estén a cargo de un caso como este, repasar en el momento para dar el apoyo al personal y que el día que llegue, ¿cierto?, esta cesárea electiva, todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que hacer para que no vaya a haber algún problema, vaya a salir alguien perjudicado, ¿ya? Ni de parte del personal y obviamente menos, ¿cierto?, nuestro paciente, nuestro recién nacido. Así es que felicitarlos, chiquillos, me gustó, muy completo también. Se nota que se han dedicado, ¿cierto?, a hacer bien cada uno de los trabajos. Me han gustado mucho, a las dos con la profe, todos los trabajos que han hasta ahora, ¿cierto?, expuesto. Así que felicitarlos de nuevo. Chicas, se me olvidó antes que hablen, hablar del aseo de cavidades. Se limpia específicamente la boquita con una gasa con suero fisiológico, toda la boquita, y se aspira suavemente la boquita con una sonda de aspiración. Ustedes saben que no es habitual la aspiración de orofaringe ni gástrica, pero en este caso se aspira orofaringe, solo orofaringe, no nasofaringe, solo orofaringe. Muy suavecito se le limpia toda la boquita al recién nacido para no provocar lesión. Eso nomás.